Bien, buenísimas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí presentes. Vamos a iniciar la sesión. Bien, empezamos entonces con la sesión 22. El día de hoy, como siempre, algunas de las sugerencias para que su participación pueda ser las más adecuadas, ¿no? En la sesión pasada se revisaron los aspectos de comunicación no violenta, ¿sí? Y se indicó que puedan, ¿no?, experimentarla, aplicarla en alguna situación en sus centros de labores, ¿sí? Para ello, vamos a invitar a algunas personas a ver que nos cuenten cómo les fue aplicando la comunicación no violenta. Si no la lograron aplicar, de repente alguna reflexión que hayan logrado tener, o cómo les fue en general desde la sesión pasada, ¿sí? ¿Alguna persona voluntaria? Si no, bueno, vamos a preguntarles algunos de los asistentes. Ramón Medina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? ¿Lograste aplicar algo de la comunicación no violenta esta semana última? Bueno, en mi trabajo casi no lo he logrado aplicar porque como estoy haciendo trabajo remoto tengo poca comunicación con los usuarios. Eh, bueno, pero sí, de todas maneras, en las reuniones que a veces tenemos entre colegas, entre compañeros de trabajo, sí lo he podido aplicar en una última reunión que hemos tenido. Y bueno, siempre yo creo que es, este, esta forma de aplicar la comunicación de una forma no violenta yo creo que es bastante favorable para, para resolver ciertos conflictos y llegar a tomar acuerdos eh, este, que beneficien a ambas partes, ¿no? Yo creo que eso es lo que, pero no he logrado, porque como les repito, estoy en trabajo remoto, no tengo una presencia con los usuarios directos. De acuerdo. Ok, gracias, Ramón, por compartir tu vivencia. No, el día de hoy, retomando, tomando este punto de partida que Ramón nos ha ayudado a, ¿no?, a visualizar tal vez cómo ha logrado aplicar lo aprendido la semana pasada. Iniciamos entonces esta sesión, ¿no? Se nos ha indicado que, bueno, hoy día hay 6 personas que no van a poder participar. Así que, bueno, continuamos entonces. Digamos que hemos logrado, ¿no?, atender toda la parte de la comunicación, ¿no? Entendiendo que nos hemos comunicado, hemos expresado nuestras necesidades de forma adecuada, desde la empatía, ¿no? Eso es una primera capa, ¿no?, del proceso de interacción con otras personas. Que la comunicación sea adecuada no garantiza necesariamente que el ponernos de acuerdo sea sencillo, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos nuevamente la fotografía, ¿no? La imagen en donde veíamos el contraste entre dos miradas frente al mismo estímulo, ¿no? El río es el estímulo, antes era el gato, y vemos que las personas ven el río o reaccionan a este estímulo según sus propias necesidades, ¿no? Eh, Frente a ello, una vez que logran expresar sus necesidades, ¿no?, eso no resuelve la diferencia. Puede surgir esta diferencia y entonces cuando hay esta diferencia aparecen los conflictos, ¿no? Estos conflictos pueden ocurrir debido a 3 tipos de motivos. Uno puede estar vinculado a la escasez y rivalidad de recursos dentro de un ecosistema, por ejemplo el recurso hídrico. Otro tiene que ver con paradigmas diferentes, ¿no? Que la otra persona en su circunstancia tiene creencias y valores diferentes a los míos o a los de ustedes, ¿no? Y otro punto de partida para los conflictos son la falta de reglas de juego consensuadas. Eso tiene que ver con la gobernanza, ¿no? A veces en algunas comunidades, ¿no?, las normas no son reconocidas debido a que la comunidad no lo considera valioso, importante, o no está legitimizada determinada
determinada normativa, directiva, etcétera, ¿no? Eso supone pues una oportunidad justamente para poder aplicar algunos tópicos justamente para que estos conflictos se mantengan dentro de lo saludable, ¿no? Si bien los conflictos, digamos, son inherentes a las diferencias que podamos encontrar en la diversidad de casos alrededor de la gestión de recursos hídricos, vamos a notar que hay ciertos enfoques que son reiterativos sobre cómo entendemos los conflictos, ¿no? Aquí vamos a invitarles a que puedan ir viendo, identificando de manera personal, si es que de repente se identifican con alguno de los ejemplos que vamos a poner, ¿sí? Por ejemplo, debido a que los conflictos se ven como algo negativo, todo el mundo, o usualmente todos, preferimos que no aparezcan. Sin embargo, los conflictos son necesarios para el desarrollo de un equipo, ¿no? Siempre reiterar que estos conocimientos, estas capacitaciones de esta última parte hacen referencia al trabajo en equipo. No necesariamente vamos a abordar herramientas y enfoques para resolver situaciones un poco más complejas, como podría ser el conflicto con una comunidad o una comunidad y una empresa, ¿no? Esto es dentro del consejo, en las relaciones de equipo dentro del consejo, ¿sí? Recordemos siempre eso, porque cuando a veces pensamos en conflictos, inmediatamente nos podríamos trasladar a conflictos socioambientales u otros, ¿no? No, nos referimos principalmente a el espacio de coordinación dentro del consejo, que es el equipo que buscamos fortalecer, ¿sí? Entonces, algunos enfoques clásicos sobre ello tienen que ver, por ejemplo, con que los conflictos se niegan, ¿no? La gente está un poco incómoda, pero hacemos como si no pasara nada, como si esas diferencias no existieran, ¿no? Buscamos evitar los enfrentamientos, evitar los conflictos, ¿no? No nos queremos, entre comillas, pelear porque nos desgasta, etcétera, ¿no? Frente a ello, cuando ya es inevitable que aparezca el conflicto, nos rendimos a veces. Bueno, ya yo voy a ceder esto porque no me quiero, entre comillas, pelear con la otra persona, ¿no? También otra posibilidad es la dominación, ¿no? Te impongo mis necesidades y tú vas a hacer caso. Aquí es donde a veces, ¿no? Asumimos esta posición, por ejemplo, cuando en determinado contexto decimos, bueno, la norma lo dice, así que así se hace. Claro, la norma lo dice, pero en ese momento tienes a una persona que de repente no valora la norma o no la conoce, ¿no? O en realidad tiene alguna respuesta también legal para poder lidiar con eso. La invitación aquí es que reconozcamos que si bien estamos en todo nuestro derecho de decir, bueno, la norma dice esto, así que lo hacemos así, reconozcamos que ese es un estilo de dominación, ¿ok? Otra forma ¿no? O mejor dicho, otros elementos alrededor de los enfoques típicos del conflicto tienen que ver al momento de las votaciones, ¿no? Sabemos que la gente no va a votar igual, pero de repente, por ejemplo, para un proyecto, informamos de manera parcial sobre los beneficios o las afectaciones de un posible proyecto, ¿no? Y entonces puede surgir esta actitud de, bueno, expliquemos solamente esta parte porque si explicamos todo el detalle la gente se va a confundir y mejor no queremos que se peleen o que le bajen la mano al proyecto, ¿no? De alguna forma estamos filtrando la información y estamos orientando un posible resultado porque no queremos que haya conflicto, ¿no? Entonces, todos estos son enfoques típicos sobre el conflicto que responden a una valoración cultural. Esta valoración cultural que tenemos del conflicto es muy negativa. Veamos entonces algunas de las palabras clave que aparecen cuando buscamos en la RAE qué significa conflicto, ¿no? Vemos aquí competencia, situación desgraciada, ¿qué más? Angustia, ¿no? Contradicciones, batalla, violencia, ¿no? Entonces tenemos una carga cultural sobre lo que significa conflictos. Vamos a invitar a una persona que nos comente cómo definiría la palabra conflicto y en qué se diferencia de un problema. Percy Belupu. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes con todos.
¿Qué tal, Percy? Percy, ¿nos podrías ¿no? ayudar a entender si para ti los conflictos son malos, son buenos y en qué se diferencian de un problema? Bueno, el conflicto eh, entiendo que es una situación de criterio, de pareceres de las personas eh, que se manifiestan para tratar de resolver una situación, o sea, una problemática, ¿no? Entiendo que hasta cierto límite son buenos, pero cuando ya se salen del control, ya causan daño a la población, ¿no? Entonces habría que ver el tema de hasta dónde se puede considerar si el conflicto es bueno o malo, ¿no? Eso es lo que puedo manifestar, profesor. Bien, muchísimas gracias, Percy, por tu aporte. Nos ayuda a entender entonces, ¿no? En esta discusión no vamos a definir lo que es un conflicto aquí ya la RAE lo ha definido, ¿no? También se ha hablado de temas vinculados a toma de decisiones en otras unidades didácticas, ¿no? Lo importante aquí es que entendamos que, o recordemos, nos llevemos ese aprendizaje de que los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, ¿no? Siempre van a haber. Nos guste o no nos guste, ¿estamos de acuerdo? Hay. No es una circunstancia del trabajo. Hay conflictos. Entonces, de nosotros depende poder orientar a que ese conflicto se transforme en una oportunidad y no se convierta en un problema. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar cuáles son los elementos del conflicto con el fin de poder profundizar un poco más en cómo está compuesto un conflicto y por lo tanto cómo podríamos gestionarlo. ¿Sí? Doris Sanjines. Hola, le escucho. Buenas tardes. ¿Qué tal, Doris? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Doris. Dígame, dígame. Sí, quería consultarte si nos puedes comentar qué conflicto es usual en la gestión de recursos hídricos. Bueno, principalmente está en los usos, ¿verdad? O sea, todos nos creemos propietarios del agua porque viene de la naturaleza. Y en ese afán, pues, surgen algunas controversias cuando el uso creemos que está destinado, no sé si por la ubicación, por la localización, por la norma, creemos que está destinado más para nosotros que para otros. Entonces, cuando otro también quiere hacer uso de él, del recurso, entonces allí es que surge un conflicto, ¿no? Otro de los conflictos, como se señaló en una diapositiva anterior, existe sin que lo queramos reconocer, es cuando se producen responsabilidades institucionales, cuando deben producirse responsabilidades institucionales y a veces no las asumimos como tal. Entonces, estoy poniéndome en el escenario de una municipalidad, ¿no? Que tiene como función desarrollar e implementar proyectos de infraestructura hidráulica para cualquiera de los usos. Pero resulta que a veces no lo hacen o lo hacen de manera deficiente, las obras quedan paralizadas, quedan sin ejecutar, o no se cumple y se lleva un proceso largo de elaboración de expedientes y los beneficiarios que también se sienten con derechos que les debe brindar el Estado, ¿cómo se llama? Se enfrentan a esa institución representada en ese momento por el Estado. Entonces, esos son otros de los conflictos y así como ellos podríamos ver, creo, muchos más, ¿no? Ujú, ujú. Bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, Doris, por, ¿no? comentarnos un poco para ti cuáles son estos conflictos usuales, ¿no? El tema de uso.
quién usa qué, quién usa cuál, ¿no? Vamos a analizar con el ejemplo de Doris, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos de un conflicto? ¿No? Ay, disculpen, a partir del caso que nos ha mencionado. Lo primero es que identificamos que hay un desacuerdo, ¿no? En este caso es de lo que a qué se va a usar el agua. Algunos quieren para una cosa y otros quieren para otra. Ese es el desacuerdo. Luego analizamos la escasez. En este caso es del recurso hídrico, que es finito, ¿no? El agua no alcanza para todos de manera indefinida. Por eso se establecen cuotas, etcétera, ¿no? Entonces identificamos que la escasez se vincula al recurso hídrico. Y luego vemos los derechos de propiedad en disputa, que también ha sido mencionado por Doris, ¿no? En el caso de la municipalidad, por ejemplo. Entonces, vemos que son 3 distintos niveles los que se vinculan a un conflicto, ¿no? Esto nos parece importante de compartir, no solamente pues para profundizar en el concepto de conflicto, sino que nos permite saber realmente dónde está el conflicto, ¿no? ¿Realmente es un desacuerdo o es que no se han puesto a conversar bien, ¿no? ¿Es un problema de comunicación o de verdad hay desacuerdo? ¿Es un problema realmente de escasez? ¿No? Y lo último, ¿no? ¿Es realmente un problema de derechos de propiedad? ¿Realmente, ¿no? Tiene que ver con lo que pensamos o de qué va este conflicto, ¿no? Y una vez que entendemos de qué va el conflicto, en donde hay una parte que quiere algo y otra parte que no quiere, o quiere hacer otra cosa, ¿no? Empieza algo que ya también se ha revisado que se llama negociación. Berta García. Sí, licenciado. ¿Qué tal, Berta? Buenas tardes. Quisiera Buenas tardes. buenas tardes. Quisiera preguntarte, o más bien pedirte que nos ayudes, ¿no? ¿Cuál sería tu definición de negociar? ¿Qué significa negociar? De negociar hay varios estratos, ¿no? Pero ahorita lo estoy entendiendo porque estoy muy abocada a la diplomacia, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de negociación diplomática, lo que tendríamos que hacer en el proceso de contaminación de las aguas del río Tumbes, ¿no? Es un proceso de acuerdos que tienen que haber entre las partes, entre los usos del agua. Por ejemplo, acá hemos tenido un problema muy grave en cuanto en el Parque Cerro de Amotape, ¿no? O sea, porque hay problemas en querer ahí hacer unos cursos de agua, incluso algunos reservorios ahí dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Cerro de Amotape. Entonces tienen que haber negociaciones entre las autoridades de Perú y de las autoridades del Parque Cerro de Amotape y las autoridades responsables de recursos hídricos de Perú también, ¿no? Entonces, tendrían que llegar a un acuerdo si se construye o no se construye y estudiar si se perjudica o no el Parque Cerro de Amotape, ¿no? Y en el caso, volviendo a la contaminación de las aguas del río Tumbes, incluso ya cuando es una negociación internacional, ya hay una autoridad, antes existía, no sé si existirá el WIN, que ya va para conflictos internacionales, ¿no? Entonces, el conflicto se hace local, luego nacional y luego internacional para la negociación. Excelente, muchísimas gracias, Berta, por tu experiencia y ¿no? por este compartir. En efecto, la negociación tiene escalas, ¿no? La negociación habla también de cómo llegamos a un consenso, habla de cómo nos ponemos de acuerdo, ¿no? También de un intermediario, un negociador, ¿no? Ahí Berta mencionó una organización internacional. Y claro, así como existen la negociación institucional y tal, recordamos que lo que estamos aprendiendo aquí es a trabajar mejor en equipo. Entonces, dentro de nuestros equipos también negociamos. Y vamos a ver cómo ocurre esta negociación al interior de nuestros equipos. Luego podríamos darnos cuenta que en realidad siempre estamos negociando, ¿no? Negociamos cosas en la familia, negociamos cosas con uno mismo, etc. Hay algo que se llama la negociación constructiva, que es una propuesta de Freddy Kaufman en su libro de la empresa consciente, material que tienen ya en la plataforma, que van a poder revisar después de la sesión, ¿no? Nos habla de que la negociación puede ayudar a transformar un conflicto en una oportunidad, en algo constructivo, por eso negociación constructiva, ¿no?
Y él le presta atención a 3 niveles de la negociación, ¿no? Así como la negociación, por ejemplo, fuera del consejo puede tener escalas, local, regional, nacional, internacional, ¿no? La negociación hacia adentro, por así decirlo, también tiene niveles, ¿no? El primer nivel tiene que ver con la atención del conflicto personal, ¿no? Dentro de un equipo, cuando hay una diferencia entre 2 personas, ¿no? Primero ocurre que hay una toma de conciencia de alguna de las personas y se da cuenta de que no está de acuerdo con lo que está viendo, escuchando, ¿no? O lo que le están proponiendo. Se da cuenta que tiene un conflicto personal, un dilema. Algo le ha hecho ruido a nivel personal. Y aquí es importante recordar que ese dilema habla de ti, ¿no? Habíamos mencionado paso 1, CNB, es la observación sin juicio, y luego ya mi interpretación. Y que esa interpretación es en base a la realidad y habla de mi historia personal, de mis valores, etcétera, ¿no? Entonces yo reacciono frente a una diferencia por mí, y ahí viene el dilema, ¿no? Pero la gente normalmente se da cuenta de, ok, de acuerdo. Luego viene la tensión del conflicto interpersonal, si es que la persona con la que vas a empezar o con la persona con la que tienes el conflicto, o la diferencia en un primer momento, la comunicación no se da de manera adecuada y uno empieza a percibir que esa persona te tiene de repente cólera, o esa persona tiene algo contigo, o tú tienes algo con esa persona, y entonces se empiezan a quebrar las relaciones. Hay un conflicto ahí interpersonal. Y finalmente, el conflicto operacional, que es el objeto de la diferencia, ¿no? Hasta este punto nos vamos dando cuenta entonces que la negociación es un proceso, al igual que por ejemplo la CNB es un proceso personal, ¿no? Hay que atender el conflicto operacionalmente. Eso ya tiene que ver, por ejemplo, con el recurso, con el objeto de la diferencia, ¿no? Con el paradigma distinto, etc. El 1 y el 2 son capas de trabajo personal, ¿no? Entonces, en el ejemplo, digamos, que mencionó Berta, ¿no? Donde diferentes actores desean hacer el uso del agua en diferentes sentidos o para diferentes fines, ¿no? Digamos que estas personas vienen al consejo y empiezan a hablar con ustedes. ¿Cuál sería el conflicto personal o el dilema, ¿no? De repente, cuando ustedes estén escuchando, lo que les están diciendo, de inmediato les hace pensar o les hace sentir que lo que el consejo ha propuesto o planeado, en realidad está siendo cuestionado, o te están manifestando que no están de acuerdo, ¿no? Y tú, como persona, en un primer momento tienes una reacción, porque vas a defender, vas a tomar partido por alguna situación, ¿no? Luego, si la otra persona que viene a proponer este tipo de uso diferente, que no está contemplado en los instrumentos de recursos hídricos, además, esta persona de repente no tiene buena comunicación, tú puedes percibir entonces que tienes una situación tensa con la otra persona, ¿no? Y recién después, al final, viene ya la discusión del recurso como tal. Normalmente nos vamos de frente a atender el conflicto operacional, pero pocas veces nos ponemos a pensar en visibilizarnos como personas, ¿no? En este momento, ¿cuál es mi dilema? ¿No? Tengo me doy cuenta que alguna situación, algún relacionamiento negativo con la persona con la que estoy hablando, sí, no, etcétera, ¿no? Porque esas cosas terminan impactando cómo va finalmente a derivar la negociación. Y para ello tenemos, esta pequeña guía de pasos, ¿no? En donde vamos a ver cómo es que podemos realizar a prepararnos mejor para hacer una negociación. Ya se ha mencionado que la negociación sirve para alcanzar un consenso, ¿no? Un consenso no es esa situación en donde todos están felices con la decisión, en donde de repente todos sienten que han ganado, no va por ahí, sino que más bien va por el sentido de que todas las personas pueden convivir con esa decisión, convivir, no que estén de acuerdo, convivir, ¿no? Pero no implica que todos crean que es la mejor. De repente alguna persona piensa que la decisión final no es la más adecuada, ¿no? Pero bueno, puede vivir con eso, lo puede tolerar. Eso es un consenso, ¿no?
Para poder ayudarnos a llegar a esas situaciones, ¿no? Vamos a ver estos 5 pasos. Primer paso, una preparación individual. ¿Qué dilema tengo? ¿No? ¿Cuál es este conflicto personal que yo estoy teniendo? Ese es el primer punto. El segundo punto, la definición del punto de abandono. ¿Qué estoy dispuesto a ceder al momento en que estoy conversando con esta persona, ¿no? Si de repente tomamos el caso que se mencionó, que Berta mencionó, claro, uno tendría que ver de hablar con sus representantes, ¿no? Entonces, eso significa, los representantes de tu institución, digo, eso significa entonces que a una situación de negociación tú no llegas solito, solita, ¿no? Ya has hecho un trabajo personal y también un trabajo de equipo, definiendo qué pueden ceder, cuáles son esos límites y qué no es negociable, ¿no? En el punto 3 tiene que ver con, bueno, expresar tus necesidades, y para ello clarificamos el proceso con comunicación no violenta, ¿no? Yo necesito que la otra persona, ¿no? Necesito que la otra persona cumpla con la normativa, porque si no, mi trabajo va a ser cuestionado, ¿no? Entonces, manifiesto eso de ahí con CNB, o al menos lo tengo en cuenta. Finalmente, bueno, como penúltimo paso tenemos la verificación y empatía. Aquí nos puede ayudar un poco el juego de roles, ¿no? ¿Cómo verifico que me entendieron? ¿No? Ya expresé mis necesidades, pero ¿estoy seguro de que me han entendido o estoy asumiéndolo? ¿No? Aquí es donde muchos procesos se caen porque no verificamos, ¿no? Pensamos que nos entendieron y al final no. Y finalmente, ¿qué necesito para dialogar? Antes de llegar a la negociación, ¿qué necesito? Necesito ir en grupo, necesito ir sabiendo qué opina esta oficina, sabiendo qué opina mi jefe, etcétera, 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 ¿no? El espíritu de esta diapositiva es que nos llevemos la idea de que la negociación es un proceso que requiere no solamente trabajo personal, sino también trabajo en equipo, ¿no? Y que se realiza antes de estar al frente con la persona con la que se va a negociar. Vamos a pasar a trabajo de grupos, ¿sí? Yo creo, Pame, que un grupo estaría bien. ¿Sí? Vamos a pasar a trabajo de grupos. Y, Doris, sí, te pido por favor que tu consulta la guardemos para cuando regresemos. Mil gracias. Vamos a tomarnos 10 minutos y quisiera por favor que en los Jamboards podamos, bueno, en el Jamboard podamos hacer una lluvia de ideas de cuál sería el vínculo entre la comunicación no violenta y la negociación constructiva. ¿Sí? Todo lo van a tener indicado también en el Jamboard. Nos vemos en 10 minutos. Diego, ¿serían 2 grupos? ¿Cuántos participantes hay en total? Son 6 nada más. 6. Sí, 2 grupos, 3-3. Ok. Bien, muchas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a compartir la pantalla para ver algunas de sus respuestas, ¿no? Por ejemplo, son directamente proporcionales, al ser asertivos, comprensivos y entendibles, permiten tener mayor capacidad para negociar, ¿no? Ayudar a convencer en la negociación. Viene el proceso de evangelización que lleva a la negociación. Claro, hay varias formas de, digamos, ayudar a que otra persona nos entienda, ¿no? Cuando de repente traemos o invitamos a la palabra convencer o evangelizar, podríamos estar alrededor de alguno de los enfoques que hemos visto vinculados a la negociación, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con de repente la información sesgada, etcétera. No digo que en todos los casos, pero a veces puede pasar, ¿no? Una invitación aquí es que procuremos siempre confiar en el criterio de las demás personas, ¿no? En tanto nuestra responsabilidad tiene un límite, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en un proceso informativo, otorguemos la información de la mejor manera y verifiquemos si es que nos han entendido o no, ¿no? Busquemos informar, no tanto convencer, ¿no? Al menos esto se propone desde la comunicación no violenta. Si recordamos, ¿no? Yo no intenté, en el ejemplo que dimos del alumno que llegaba a las 3:20, ¿no? Cuando yo me comuniqué con el alumno en el ejercicio, yo no intentaba hacer que el alumno llegue temprano, ¿no? Sino intentaba hacer que el alumno entienda
¿Qué es lo que pasa cuando él llega a determinada hora? ¿Qué me pasa a mí? ¿Y cómo me puede ayudar a mí? ¿No? No intentaba convencerlo de que llegue temprano, sino de que me ayude a mí, que es distinto, ¿no? Entonces, por supuesto que siempre, ¿no? Hemos crecido de repente pensando en que es importante convencer a otras personas, ¿no? Además de estos enfoques, hay un enfoque interesante que es la persuasión. No es convencer, sino es persuadir a la otra persona para que amplíe su capacidad de conciencia y de reflexión respecto de la situación, ¿no? Lamentablemente en este corto espacio no nos alcanza para explorar la batería de enfoques y de alternativas para poder tener una negociación adecuada dentro de los equipos, ¿no? Pero igual importante hacer este tipo de precisiones. Muchísimas gracias a las personas que colocó este aporte, ¿no? Se está más llano a la parte comunicativa, hay mayor capacidad de negociación, ¿no? El uso de habilidades blandas utilizadas en la CNB van a ayudar a la documentación, ¿sí? Que conlleva la negociación. Se busca llegar a un acuerdo, ¿no? Acuerdo / consenso, como hemos visto, sin afectar los sentimientos de las personas. Así es. Así es, esto es muy importante. Es muy importante. Me alegra mucho que aparezca la palabra sentimientos, ¿no? Porque habla de la dignidad humana, ¿no? Y a veces, por diferentes motivos, eso pasa a segundo plano y en realidad siempre debería estar en primer plano y alejarnos lo más posible de cualquier posibilidad de violencia o de falta de respeto, ¿no? El grupo 1, por ejemplo, nos permite lograr acuerdos, ¿no? Acuerdos / consensos, negociaciones desde la empatía. Qué potente esa frase, ¿no? Realizar un análisis de la problemática en discusión, ¿no? Sí, para en forma tranquila llegar a la negociación, ¿no? En la diferencia podemos encontrar paz. Así es. No, la CNB se da con reconocimiento de nuestros propios errores y falencias, así es, recordemos, ¿no? Hay un nivel de vulnerabilidad que se asume al momento de aplicar la CNB, ¿no? Esa vulnerabilidad tiene que ver con responsabilidad, por supuesto. Entramos a una negociación constructiva con una mirada introspectiva, ¿no? Asertiva hacia la búsqueda de soluciones, así es. La solución al conflicto es definitiva y duradera, ¿sí? ¿Sí? Una vez que resolvemos una diferencia sobre ese aprendizaje, ¿no? Es más probable que resolvamos las que vengan, ¿no? Estas habilidades para negociar, para comunicarnos, siempre la invitación es a pensar, ¿no? A recordar, por ejemplo, cuando aprendíamos a sumar, a multiplicar, ¿no? No lo logramos a la primera, no lo logramos solamente viendo la pizarra, ¿no? Hemos aprendido a sumar haciendo sumas, ¿no? Equivocándonos, ¿no? Entonces, las habilidades cognitivas o los procedimientos que sabemos como técnicos, los hemos aprendido haciendo, leyendo y haciendo, a diferentes autores, en diferentes proyectos, ¿no? Las habilidades blandas se aprenden de la misma manera. Incluso se aprenden principalmente por inmersión. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase de inteligencia emocional, cómo es importante, por ejemplo, para la empatía, tenemos que sumergirnos en la empatía, ¿no? No es solamente leerlo, no es solamente hacer ejercicio, sino es involucrarnos. Por eso, siempre la invitación es, en semana a semana dejamos algunos ejercicios de experiencias, ¿no? No es para leer, no es nada de eso, es aplícalo en tu día a día y mira, observa qué pasa, ¿no? La invitación ahí es siempre que lo podamos hacer para ejercitarnos, acercarnos y empezar a ampliar nuestra mirada sobre este tipo de habilidades que mejoran nuestro desempeño en la gestión. Muchísimas gracias. Me parece que había una persona que había levantado la mano. De repente ahora sí podríamos atender la consulta. No recuerdo quién era, pero bueno, no hay problema. Si ¿no? Podemos atender la consulta en lo que continuamos la sesión. Retomando entonces, ¿no? La negociación puede ser constructiva si se logra una coordinación impecable. Repasemos. Tenemos la comunicación, ¿no? Un enfoque es la CNB, ok. Asumiendo que hemos logrado comunicarnos adecuadamente, desde la empatía, desde la compasión, ¿no? Luego empezamos a reconocer que hay conflictos en diferentes escalas, mío, entre nosotros, y finalmente alrededor de algo más, digamos, circunstancial.
¿no? Que puede ser en este caso la escasez referido a algún tipo de recurso natural. Digamos que logramos superar esa diferencia y llegamos a un consenso que sigue coordinar acciones justamente para respetar nuestros acuerdos, ¿no? Resulta que también hay que saber coordinar, ¿no? Podríamos tener una buena comunicación, una buena negociación, pero si no sabemos coordinar, nos va mal. Y toda la confianza generada puede verse afectada, ¿no? Entonces vamos a ver si es que, mejor dicho, vamos a repasar algunas herramientas para tener una coordinación impecable, como lo llama Freddy Kaufman, ¿sí? Porque así como nos cuesta comunicarnos, así como nos cuesta ponernos de acuerdo, también nos cuesta coordinar, ¿no? Esto de la coordinación ocurre una vez que presumimos que ya, ¿no? De alguna manera ya tenemos un mutuo entendimiento y tenemos un mutuo acuerdo. La falta de capacidad para coordinar adecuadamente dentro de nuestros equipos genera disfunciones, ¿no? Que terminan afectando el desempeño de otros aspectos de la gestión de recursos hídricos, aspectos que ya se han revisado en otros momentos del programa, ¿no? Por ejemplo, aspectos de interculturalidad, aspectos de valoraciones, aspectos vinculados al lenguaje inclusivo, entre otros, ¿no? Entonces vamos a, el día de hoy, aprender la fórmula del pedido que nos va a ayudar a tener una mejor coordinación y también va a haber una fórmula para la respuesta, ¿no? ¿Qué cosa es la fórmula del pedido? Imaginemos, ¿no? Que tu jefe, ¿no? Mi jefe viene y me dice, Diego, por favor organiza un taller en tal comunidad para el jueves porque tenemos que informar del proyecto. Me cuenta eso y se va. Yo me quedo, ya, ok. Según la fórmula del pedido, ¿qué información me está faltando para yo poder atender bien esa solicitud que me ha hecho mi jefe? ¿No? ¿El taller es de 2 horas? ¿De un día? ¿Cuánta gente tiene que ir? ¿Para qué es el taller? Para informar de un proyecto. Ya, pero ¿qué queremos lograr informando a la gente con eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Qué necesidad tiene nuestra institución para hacer eso? ¿No? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no? Entonces, quedan bastantes cosas en el aire. Con esta fórmula podemos ayudarnos y ayudar a las personas con las que trabajamos a que nos entiendan mejor y que cuando llegue la hora de la hora no nos llevemos sorpresa, ¿no? Va así. Para lograr Z, Z es una necesidad. Te pido que hagas X, que es una acción específica, lo más específica posible, en Y, un periodo de tiempo determinado. Y el pedido termina con una pregunta. ¿Puedes comprometerte a hacerla? Esta pregunta, por más obvia que nos parezca, normalmente no la hacemos. Cuando pedimos cosas dentro del espacio laboral, sobre todo cuando hay relaciones de subordinación, no le preguntamos a las personas si se pueden comprometer a hacerla o no, ¿no? Y eso genera sobrecarga laboral, y la sobrecarga genera que las personas disminuyan su rendimiento, y esa disminución genera un impacto en su salud mental también. Entonces, una serie de cosas solamente por no hacer una pregunta, ¿no? En el ejemplo que les he dado de que viene mi jefe y me deja un taller encima de la nada, ¿no? Tal vez les ha pasado. Vamos a ver. Para lograr Z, yo no sé para qué quiere mi institución hacer el taller. En todo caso, no lo tengo claro. Tengo que preguntar. Ok. Me están pidiendo que yo haga X, un taller. La acción es el taller. Ojo, ¿no? Los talleres son actividades, ¿no? No son objetivos, ¿no? Mi objetivo nunca puede ser hacer un taller. No. Ese es un medio, una estrategia para alcanzar un objetivo. Entonces, esta acción es un taller, pero tiene que ser más específica. Horas, lugar, cómo, más detalle, ¿no? Tampoco te pedimos que hagamos un término de referencia del taller. Idealmente sería lo ideal, ¿no? ¿Cuánto ayuda a veces tener TDRs de solicitudes? Sí me ayuda en Y, sí me ayuda tener, o que me digas que es de aquí al jueves, porque entiendo entonces que tengo tal vez una semana, unos días para poder organizarlo, ¿no? Y bueno, a mí nadie me ha preguntado si me puedo comprometer a hacerlo. Me han dado una orden. Y se acuerdan la diferencia entre grupos y equipos. Cuando se dan órdenes de delegación de esta manera,
estamos frente a un jefe y un subordinado, y eso es un grupo. En un equipo tenemos una acción colectiva, colaborativa, en donde mi jefe, idealmente, coorganizaría el taller conmigo, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del pedido. Y hay una fórmula para responder, la fórmula de la respuesta, ¿no? Asumamos, pues, que mi jefe me ha hecho todas esas preguntas y me ha hecho un buen pedido, un pedido adecuado, ¿no? Ok. Yo puedo utilizar esta lista de chequeo para saber si en efecto estoy comprendiendo y tengo toda la información para atender adecuadamente esa solicitud, ¿no? Primero, entiendo que me pide la otra parte. Yo podría decir, sí, bueno, me pide un taller. Sigue siendo muy amplio, hay que aterrizar más. De nuevo, ya hemos visto los detalles que se necesitan, ¿no? Lo siguiente que me pregunto es, ¿tengo las habilidades y recursos necesarios para hacerlo? ¿No? Yo soy facilitador de talleres, ¿no? ¿Tengo los medios, los recursos para poder organizar ese taller tan pronto? Sí, no, tal vez, que me falta, etc., ¿no? Lo siguiente, ¿tengo la certeza de contar con el apoyo de las personas de quienes dependo? ¿No? Yo presumiría que si voy a hacer un taller, mi jefe va a estar en el taller, ¿no? Supondría, porque yo soy una persona de determinada manera, pero de repente para mi jefe, que es otra persona, él no supone eso, y entonces él dice, no, ya organízalo tú, y nunca se apareció en el taller. Y luego tú le dices no, yo le puedo decir a mi jefe, jefe, ¿qué pasó? No estaba en el taller. Ah, pero yo te lo encargué a ti, ¿no? No sé por qué pensaste que yo iba a ir. Coordinación. ¿Tengo la certeza de contar con el apoyo de las personas de quienes dependo? Sí, no. Y finalmente, estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos previsibles. Esto es algo que tampoco se suele evaluar al momento de dar una respuesta a una solicitud, ¿no? Para hacer un taller en una comunidad, por ejemplo, hay que hacer una serie de cosas para garantizar que la mayor cantidad de la población, si es que es el objetivo de la actividad, la mayor cantidad de población asista, ¿no? Y si yo me doy cuenta pronto que la gente no va a ir porque de repente hay una circunstancia en la comunidad, de repente entonces viro no solamente a la población, sino viro más bien solamente a unos 5 representantes de la comunidad, o solamente con el alcalde, o alguna otra estrategia, ¿no? Pero mitigo ese riesgo. No espero que pase, o mejor dicho, funciono sabiendo que va a ocurrir, que la gente no va a ir, pero mitigo esa posibilidad. Esa mitigación implica también una demanda de tiempo y recursos. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Sí o no. Esta lista de chequeo nos ayuda a saber si realmente estamos preparados, ¿no? Individual y colectivamente para atender lo que nos han dicho. Y por supuesto que todo esto se desprende de la simple pregunta, ¿puedes comprometerte a hacerla? ¿No? Si en nuestros centros de trabajo y por supuesto fuera de ellos también, las fórmulas del pedido y las fórmulas de la respuesta las tuviéramos muy a la mano, no perderíamos tanto tiempo a veces en confusiones, ¿no? en molestias innecesarias, ¿no? Que nuestros conflictos sean por diferencias de paradigmas, por ejemplo, pero no por incumplimiento o insatisfacción de expectativas, porque mi jefe esperaba algo que yo no sabía, o yo espero algo de mi jefe y mi jefe no lo sabe, ¿no? Son herramientas que nos ayudan justamente a mejorar el desempeño dentro del consejo. Vamos a pasar a trabajo de grupos, ¿sí? Y aquí vamos a presentar un caso donde vamos a empezar a utilizar ya todo lo que estamos revisando. Permítanme un segundo, ¿no? Este trabajo lo vamos a hacer en 20 minutos. Un segundito, déjenme ver, lo tienen en el Jamboard. Igual. Aquí está, ¿no? Esto es lo que ustedes van a encontrar en la segunda página del Jamboard. Nos dice, leer la situación de conflicto presentada y proceder con la aplicación y análisis de las fórmulas del pedido y respuesta. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el caso? Vamos a leer. Uno de los integrantes del consejo no se encuentra de acuerdo con lo que el ANA propone respecto a igualdad de oportunidades porque considera que las mujeres no tienen las mismas capacidades de los hombres para la gestión hídrica, ¿no? Aquí hay un conflicto, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Desde dónde está surgiendo este conflicto?
¿no? Ahí les doy una pista, es desde diferencias de paradigmas. No es un conflicto de escasez, no es un conflicto de gobernanza, es un conflicto de paradigmas. Ojo, ¿no? Continuamos. El integrante solicita que se elimine el término igualdad de oportunidades del acta de acuerdos. De lo contrario, no la va a firmar. Se ha generado un clima de tensión y otros participantes se sienten incómodos por la solicitud. Usted es el facilitador de la reunión y debe buscar que se logre un consenso que permita que todos los asistentes firmen el acta. Esta es la situación, este es el caso. ¿Ok? Procedimiento. A. Desglose la fórmula del pedido según la solicitud del participante. Trate de identificar si el pedido está completo o es necesario aclarar, ¿no? Este integrante ha hecho un pedido. Desde la fórmula del pedido, ese pedido está completo. Para eso vamos a usar, ¿no? La fórmula que la tienen en sus Jamboards, que está aquí en azul, ¿no? Y la respuesta la van a colocar en la siguiente cara, ¿no? ¿Está completo? ¿No está completo? Si falta aclarar, entonces hay que preguntar. ¿Qué le vamos a preguntar? Para saber que en efecto hemos entendido el pedido. B. Analice con los participantes las preguntas de la fórmula de la respuesta para saber de qué manera procedería, ¿no? Ok, ya entendimos qué es lo que nos está pidiendo o ya tenemos las preguntas para hacerle. Ahora vamos a la respuesta, ¿no? Entendemos qué nos está pidiendo, tenemos las habilidades y recursos para atender esta solicitud, tenemos la certeza de que contamos con el apoyo de quienes dependemos, vamos a tomar las medidas para mitigar los riesgos si cumplimos este pedido, ¿no? Nos lo preguntamos y completamos, ¿no? En la siguiente página. Y finalmente, la letra C. Prepare una respuesta a esta solicitud, buscando transformar el conflicto en una oportunidad. Y aquí la invitación es a que tomen comunicación no violenta, lo que hemos visto de negociación, ¿no? Buscando transformar este conflicto en una oportunidad. ¿De acuerdo? Y van a preparar una respuesta. Lo que vamos a revisar cuando regresemos, ¿no? Después de... son las 4, ¿no? Entonces, no, yo creo que 20 minutos está bien. Sí, 20 minutos. En 20 minutos regresamos y vamos a proyectar esas respuestas. ¿Sí? Entonces procuremos de redactarlas de manera adecuada, completa, ¿no? Así que bueno, cualquier duda, estamos por aquí. Igual pensaríamos que las indicaciones son bastante claras en el Jamboard. Nos vemos en 20 minutos. Sí, Pame, porfa. Gracias. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. A ver, vamos a compartir la pantalla para ver qué proponen en la resolución. A ver. Ok, a ver. El pedido formulado por el participante está incompleto. Debe considerarse solicitar al participante fundamentar su posición, así como hacerle saber que hay dentro del consejo hay una normativa, ¿de acuerdo? Sobre la igualdad de oportunidades. Ajá. B, la respuesta. Si se entiende lo solicitado y se tiene la certeza de contar con el apoyo de las personas de quien dependo, así como está dispuesto a tomar medidas necesarias para mitigar los riesgos. Bueno, ahí de repente faltó un poquito de tiempo, tal vez, puede ser. Vamos a ver el otro grupo. ¿No? Lograr consenso para que todos los asistentes firmen el acta, eliminar el término de igualdad, iniciar la reunión. Si se entiende lo que pide la otra parte, eliminar el término de igualdad de oportunidades, fortalecer las capacidades en igualdad de oportunidades. Ajá. ¿Alguien de este grupo podría comentar cómo podrían aprovechar la situación para fortalecer estas capacidades? ¿O en qué sentido iba este aporte? Buenas tardes. Sí, te escuchamos, María Gracia. Bueno, tal vez dar capacitaciones, ¿no? Con respecto a lo que son las igualdades de oportunidades. Puede ser que no todos tengamos el mismo criterio, el mismo concepto a lo que se refiere eso, ¿no? De acuerdo. Ok. Genial.
Claro, una posible forma de transformar esto en una oportunidad es, a ver, apliquemos lo que se ha ido revisando, ¿no? Una respuesta sin empatía, por ejemplo, podría ser intentar educar a esta persona, ¿no? Intentar en ese momento explicarle, ¿no? En ese momento donde la persona te está transmitiendo una necesidad, el Señor tiene una necesidad y por eso te dice que saques lo que, ¿no? El término igualdad de oportunidades del acta, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con su necesidad, pero es lo que él necesita, ¿no? Estamos observando, no estamos juzgando. Entonces, de acuerdo, detectamos que nos está transmitiendo eso, ¿no? Si nosotros intentamos educar a la persona, estamos en una respuesta sin empatía, ¿sí? Recordamos la sesión anterior. Una respuesta con empatía indaga, ¿no? Entonces, justo el grupo menciona, ¿no? Es si se entiende realmente o no se entiende realmente. Preguntaremos entonces, ¿no? Estimado participante, de acuerdo, entendemos esto. ¿Nos podría comentar un poco más, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo así? ¿Y qué significa entonces para usted igualdad de oportunidades, ¿no? Con eso estamos clarificando para estar seguros si realmente entendemos lo que nos está diciendo la otra persona, ¿no? Más allá de si estamos de acuerdo o no con su opinión. ¿Por qué? Porque somos los facilitadores del proceso, ¿no? Luego podríamos entrar a una etapa de negociación, ¿no? Claro, el caso menciona que hay que firmar el acta allí, ¿no? Pero uno podría preguntarse, ok, el segundo paso de la preparación para la negociación, ¿no? ¿Puedo dejar de lado el hecho de firmar hoy y de repente firmamos de acá a dos reuniones el acta con una contrapropuesta, ¿no? Mire, señor, notamos que usted está solicitando esto y usted entiende esto de aquí. Le proponemos que para la siguiente sesión venga un especialista en el término de igualdad de oportunidades para que nos ayude a entendernos, porque de repente tenemos miradas diferentes sobre ese tema. Y después de que no venga este especialista, podamos conversar nuevamente sobre la posibilidad de incluirlo en el acto o no. No sé si usted estaría de acuerdo, ¿no? Esto que estoy proponiendo es una negociación. Estoy negociando, ¿no? Con la persona, ¿no? No vamos a hacer lo que tú me estás pidiendo, no vamos a hacer lo que tú estás pidiendo, es un consenso. ¿Te parece? ¿No te parece? Es una posibilidad, ¿no? Este tipo de casos no tienen respuestas correctas e incorrectas, sino que hay posibilidades, ¿no? La fórmula del pedido y de la respuesta entonces me ayudan a ponerme a pensar en estas cosas, más allá de simplemente responder sí o no. Por supuesto que otra posibilidad puede ser, mire señor, la norma lo dice, así que gracias por su opinión, pero continuamos. Pero ¿qué va a pasar con la confianza de ese señor en el consejo? O de ese señor en el facilitador. ¿Va a ser la misma reacción? No, recordemos que buscamos que la confianza del equipo no se pierda, buscamos que el respeto se mantenga y las respuestas sin empatía que buscan educar, que buscan minimizar o invalidar las necesidades y sentimientos de los demás, nos alejan de ese propósito, nos alejan de tener buenos equipos. ¿Ok? Recordemos también que responder, la norma lo dice, es una posibilidad, pero bajo lo que estamos aprendiendo hoy, eso es justamente una prevención del conflicto, ¿no? Porque no queremos entrar en el conflicto, entonces, ¿qué hago? Te domino. ¿Cómo te domino? Con la norma. Sí, las normas hay que cumplirlas, sí, sí, pero recordemos que no es lo mismo llegar con una persona que sienten que la han dominado para llegar al consenso versus, o al supuesto consenso, versus una persona que siente que su opinión importa, que lo que esta persona siente, percibe y entiende respecto a lo que está pasando es tomado en cuenta. No es lo mismo llegar. Llegamos de formas diferentes, ¿no? Bien. Esto ha sido un poco... Profesor, una consulta. Sí, adelante, Percy. Por eso, en una de las diapositivas que estaba en las primeras que expuso usted, había una parte donde decía de que
que abandonamos, digamos, todo el tema o declinamos y lo damos como que da a entender como hecho. Pero eso, de alguna manera, en algunas veces se ha considerado como que un poco de debilidad para afrontar la situación y en alguna manera también se toma como algo inteligente el hecho de mejor rendirse y ceder totalmente al otro. Esa sería una situación de evaluar en qué momento podríamos tomar esa decisión de abandonar, porque como le digo, para algunos se interpreta como el hecho de debilidad, ¿no? Que no tienes ya los criterios y abandonas todo y lo dejas ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros tendríamos que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Excelente, gracias Percy, en efecto. No, enfoques de nuevo, enfoques típicos sobre el conflicto, porque como no queremos tener conflictos, hacemos estas cosas. Rendirse, ceder. ¿Es posible, como menciona Percy, abandonar esto? Sí, sí es posible. ¿Quién decide cuándo lo hacemos o no? Tu equipo. Porque para eso tienes un equipo. En tu equipo lo evalúan, ¿no? Y como bien se menciona aquí, el segundo punto es el punto de abandono. Qué bueno, Percy, que recuperes esa palabra. ¿Qué vamos a abandonar? ¿No? Claro, de repente como equipo, ¿no? Frente a una solicitud que nos parece un poco sacada de los pelos, pero que realmente no nos va a afectar mucho, podemos decir, ok, esto no vale la pena que digamos, que entremos en este conflicto, ¿no? Cedamos, pero estamos siendo conscientes de que hemos definido que vamos a abandonar eso, ¿no? Versus otra situación donde hay no negociables, ¿no? Por ejemplo, para algunas personas puede ser no negociable dejar de lado la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero ¿qué pasa si me encuentro con otro grupo de personas que su no negociable es exactamente lo mismo, contrario a mí, ¿no? Que su no negociable es la igualdad de género, por ejemplo. Si dice igualdad de género, yo no quiero saber nada, porque yo tengo toda una percepción sobre esa palabra. Versus, si dice igualdad de género, yo lo apoyo totalmente, porque tengo una percepción sobre esa palabra, ¿no? Entonces, frente a esta situación que nos plantea Percy, ¿quién resuelve la situación? El equipo, ¿no? Porque la negociación es de equipo, ¿no? No son saludables esas prácticas en donde tu jefe te manda a ti a resolver un problema de un potencial conflicto y a negociar, ¿no? No es saludable, eso no hace un equipo, eso hace un grupo, la delegación, y hemos visto que eso nos resta desempeño, ¿no? Son invitaciones justamente a tomar en cuenta. No sé, Percy, si con esto aclaramos un poco tu inquietud. Bueno, presumimos que sí. ¿Sí, Percy? Profesor, correcto la respuesta. Es más o menos que no lo tenía muy claro, pero ya me ha dado puntos más específicos para ello, ¿no? Genial, Percy, gracias. Gracias. Sí. Bien, bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta más sobre el caso que hemos repasado o sobre algún tema en general de la sesión del día de hoy, de lo que hemos revisado? Vamos a pasar entonces ahora a recuperar un poco los aprendizajes, ¿no? ¿Qué nos llevamos el día de hoy de esta sesión? Que, bueno, hemos avanzado bastante ágil, ¿no? Vamos a invitar a las personas que tal vez hasta ahora no han podido participar. Por aquí tengo a Milagros Vázquez. Bien, bueno, parece que Milagros no está. Y después, bueno, ya todos han participado, así que en realidad, micro abierto, ¿quién quisiera comentar un poco qué es lo que se llevan de la sesión del sí, día de hoy? ¿Sí? sí estaba, solo que estoy en unos, Ah, ok. sí estoy. De acuerdo, Milagros. Entonces, ¿quisieras compartir con el grupo qué es lo que te llevas de la sesión del día de hoy? Bueno, de acuerdo a lo que he podido escuchar, porque por rato se me iba el internet, bueno, cuando estuve un momento en el grupo, yo creo que lo importante que hay que rescatar es que para poder,
llegar a un consenso, justamente lo que mencionabas era la negociación, pero la idea es satisfacer ambas necesidades, ¿no? Dependiendo de los intereses de cada actor, ¿no? Yo creo que eso es importante y el saber llegar a ellos, ¿no? La comunicación es muy, muy importante, el tener una comunicación muy asertiva, el ser empático, yo creo que eso es muy, muy fundamental para poder obtener, ¿no? Lo que nosotros queremos. De acuerdo. Gracias, Gracias. gracias Milagro por tu compartir. ¿Alguien más quisiera, no, o mejor dicho, quién más quisiera compartir qué se lleva de la sesión del día de hoy? Licenciado, muchas cosas. La parte importante, la negociación, en la primera parte, ¿no? La diplomacia y todo esto, que hay que hacer un esquema y pasos necesarios para llegar a ella. Y en la segunda, créanme que nos hemos llenado de preguntas todo el grupo, porque qué difícil es tomar decisiones o qué difícil es resolver los conflictos. Realmente deberíamos llevar un curso de resolución de conflictos, ¿no? Prácticamente el señor estaba en desacuerdo, pero también hay normas que hay que ver, ¿no? Entonces tenemos que nosotros hacer procedimientos, aprender los procedimientos en entenderlo, ¿no? Entender cuando un ciudadano se opone a ello, ¿no? Y hacerle entender y de repente si es posible incorporarlo a que él conozca y esté de acuerdo con la equidad de género. Creo que eso ha sido muy importantísimo y que tenemos que llevar cursos de este nivel, resolución de conflictos y cómo proceder. No debemos dictar una capacitación porque se tenga que dar, sino una capacitación porque hay problemas, porque la gente no conoce lo que nosotros estamos tratando, ¿no? En este contexto. Gracias. Gracias, Berta, muy amable por tu participación. Gracias. ¿Quién más quisiera compartir? ¿Me permite? De esta sesión? Adelante, sí, Percy. Profe, eso también me pareció muy interesante, la fórmula que nos ha indicado, ¿no? Para lograr, te pido que hagas en determinado tiempo. Entiendo de que todas estas procedimientos, en todo caso que tiene que seguirse, también tiene que ser manejado de acuerdo a las circunstancias en las cuales uno está interviniendo en cierto conflicto, ¿no? Hacer un análisis de ello y a partir de ahí, pues, tomar las decisiones que correspondan. Pero me parece una muy buena fórmula, digamos así, que nos pide, pero si también implica mucho, me parece que mencionó algo de coordinar primero las acciones y a partir de ahí poder tomar las decisiones correspondientes, ¿no? Lo que implica esto que antes de ir a una reunión, así digamos, donde hay cierto conflicto, deberían analizarse todas estas preguntas y ya más o menos llevar la propuesta en base a lo que podemos tener del análisis que se haga, ¿no? Pero esto me parece muy interesante la fórmula, profesor. Eso creo que me parece bueno lo que yo puedo llevar o acoger de la clase el día de hoy. Gracias. Gracias, Percy. Gracias. Qué bueno escuchar que consideras valioso el contenido del día de hoy. Y sí, en efecto, estas herramientas, enfoques se utilizan según los contextos, ¿no? Y por supuesto, lo ideal es que uno solo no decida, sino decidamos en equipo. ¿Quién más desea tal vez una última intervención sobre qué se llevan de la sesión del día de hoy? Bien, nadie más. Entonces, gracias por sus comentarios, por su feedback. Para la siguiente sesión les vamos a dejar una pequeña misión nuevamente, es que apliquen la fórmula del pedido, ¿no? En sus centros de trabajo y veamos qué ocurre para la siguiente semana. Y ya pueden encontrar toda la información complementaria en la plataforma virtual, en Practice. Ahí van a poder encontrar los recursos para poder fortalecer, ¿no? Están los capítulos completos de Freddy Kaufman, ¿no? Muy interesantes, ahí los podemos revisar con mayor detalle. Hay más instrumentos, hay más herramientas, ¿no? Y también van a poder echarle una mirada a documentos vinculados a gestión de conflictos asociados al agua y vean cómo han resuelto o cómo han intentado atender ello en función de diferentes metodologías y enfoques, ¿no? Aquí en estas 2 horas solamente enseñamos una pincelada, ¿no? El mayor aprendizaje es
el que ustedes puedan desarrollar en el día a día después de la sesión. Muchísimas gracias y ya nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes.